Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es el doctor Eduardo Lugo. Yo soy el director del proyecto Chiqui Impacto. Durante el día de hoy le damos la bienvenida a nuestro primer live. La semana pasada tuvimos un Facebook Live, donde estuvimos describiendo lo que es la iniciativa de Chiqui Impacto, una iniciativa a través de la página de Facebook, donde atendemos a la población de niñas de 0 a 10 años, sus padres, sus madres, sus encargados y aquellas personas, aquellos profesionales que trabajan con la población de niñez temprana. Durante el día de hoy tenemos nuestro primer Facebook Live, donde vamos a estar dialogando sobre la educación a distancia y las implicaciones que la misma tiene en la salud mental. Durante el día de hoy, para nosotros discutir y hablar sobre este tema, tenemos a la doctora Patricia Lander Santiago, quien es psicóloga clínica escolar, catedrática asociada del programa de psicología escolar de la Escuela Graduada en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y también es pasada presidenta de la Asociación de Psicólogos Escolares. Patricia, te quiero dar las gracias y te quiero dar la bienvenida por estar con nosotros durante el día de hoy. Hola Eduardo, gracias a ustedes por invitarme a ser parte de este proyecto chulísimo y a tus estudiantes también que forman parte de Impacto Juventud y ahora de Chiqui Impacto también. Pues te damos las gracias por estar con nosotros. Yo creo que es un día muy oportuno para dialogar acerca de este tema. Desde hace ya varios días, ¿verdad? Hemos estado viendo en las redes sociales y hablando con amistades que tienen niñas, ¿verdad? O que trabajan con niños, el desasosiego o la preocupación que tenemos con el comienzo del año escolar, ¿verdad? Una preocupación porque sabemos que el comienzo del año escolar está enmarcado por muchos retos. Esos retos pueden incluir la falta de energía eléctrica. O yo tuve clases en la universidad donde muchos de los estudiantes no pudieron conectarse porque no tenían energía eléctrica, estudiantes que no tienen un servicio de internet que sea confiable y que sea consistente, la pobreza que obviamente arropa a nuestro país. 57% de la niñez en Puerto Rico vive en condiciones de pobreza, y cuando hablamos sobre eso, pues obviamente tenemos que decir que esa pobreza genera una falta de recursos para nosotros poder tener una educación que sea a distancia o que sea en línea. Sabemos que en estos días el gobierno ha estado jugando con la terminología, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que definitivamente no solamente tiene un impacto en la calidad y el acceso a la educación de nuestra niñez, sino que también tiene un impacto en su salud mental. Es algo que hemos venido observando nosotros como psicólogos y psicólogas no desde ahora, sino desde que comenzó, ¿verdad?, la cuarentena. Y de eso queremos hablar contigo durante el día de hoy, ¿verdad? Así que la primera pregunta para ti, ¿verdad? Es un poco que nos habla acerca de cuáles tú piensas o cuáles tú has observado son las consecuencias de la educación a distancia, o de las posibles consecuencias en la salud mental de nuestra niñez. Sí, como bien dices, ha sido un tiempo de muchos retos que venimos enfrentando, hace ya 3 años quizás, desde el paso del huracán María, luego el verano del 19, el terremoto y los temblores subsiguientes que afectaron mayormente el área sur, donde me encuentro yo, y ahora esto de la pandemia, ¿no? Así que es un efecto de acumulación también y de que poco a poco las destrezas que tenemos se van gastando, porque somos humanos, porque no lo sabemos todo y porque no hemos tenido la oportunidad de prepararnos para eventos como estos. Así que los niños y niñas de nuestro país también sufren los efectos de lo que son estos acontecimientos, ¿no? Y entonces con los niños lo hablábamos nosotros mucho. Con los niños la particularidad es que muchas veces resuelven en el momento, por decirlo en palabras sencillas, y entonces acumulan y los efectos de lo que estamos viviendo ahora o lo que llevamos viviendo hace 3 años no lo vamos a ver inmediatamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera los niños han probado ser más resilientes ante eventos traumáticos
o eventos difíciles. Resiliencia no es otra cosa, ¿verdad? Para aquellos que no estén familiarizados con el concepto, es la capacidad de uno sobreponerse ante una situación difícil. Así que esta característica es principal en los niños que de alguna manera utilizan sus estrategias en el momento y resuelven, pero eso no quiere decir que los efectos del trauma desaparezcan o se resuelvan definitivamente o permanentemente. Así que la niñez de ahora, la niñez que está en nuestros hogares ahora batallando con todas estas frustraciones y estas necesidades que tienen, no vamos a ver esos efectos, va a ser la adolescencia de un futuro cercano en el que vamos a ver, y cuidado si en la etapa adulta, ¿verdad? Vamos a ver los efectos de esta frustración, de este desespero, de este encierro, de esta falta de socialización y de muchos otros factores que están impactando en este momento. Yo los otros decía y comentaba con algunos colegas, ¿verdad? Que yo creo que es el momento de que nosotros comencemos a hacer investigaciones y también intervenciones con nuestra niñez a nivel longitudinal, porque como tú bien dices, ¿verdad? Los efectos de lo que estamos viendo durante el día, durante los últimos meses, vamos a ver algunos efectos ahora, pero hay otros que los vamos a ver en la adolescencia y otros que los vamos a ver en la adultez, porque hay un efecto acumulativo de los estresores que han estado viviendo, ¿verdad? Nuestra niñez y nuestra adolescencia. Yo creo que ha habido también una falta de información, ¿verdad? De parte de aquellas agencias públicas que se supone que nos estén informando acerca de la salud mental de nuestra niñez en medio de todo esto. Es algo sumamente preocupante, ¿verdad? Porque desde la Organización Mundial de la Salud hemos leído ya varias veces que la próxima pandemia es una pandemia de problemas de salud mental. Yo soy de los que digo que en Puerto Rico tenemos eso hace tiempo encima, ¿verdad? Porque nosotros hemos experimentado cosas que otros países no han experimentado y nuestra juventud y nuestra niñez ha estado aguantando, ¿verdad? Y ha estado resistiendo diferentes cosas, ¿verdad? Que afectan su bienestar. Entonces quisiera preguntarte, ¿verdad? Ya que no tenemos estadísticas que podamos citar, en la práctica, en lo que tú escuchas, ¿verdad? De otros colegas, ¿ha habido un aumento en la petición de servicios de la niñez y la juventud? Pues mira, para serte honesta, en mi experiencia y en lo que veo en amistades y colegas que también son, ¿verdad? Tienen sus prácticas privadas, los niños probablemente son los pacientes que menos están, para los que menos están buscando ayuda en este momento. Ahora, quiero aclarar, decir que no estén necesitados, ¿verdad? Eh, Quiere decir que probablemente están resolviendo o manejando la situación lo mejor posible porque tienen unos padres, madres, encargados, cuidadores que están haciendo que su ambiente o su realidad sea lo más adaptativa posible, ¿verdad? O lo más manejable posible. La situación con los niños y adolescentes es importante, y los padres y madres encargados, abuelos que nos están escuchando, es importante que sepan que ellos dependen de que otras personas se den cuenta de lo que les está pasando, ¿verdad? Probablemente si yo empiezo a sentir que no estoy durmiendo bien o no me siento bien anímicamente o ya no quiero hacer las mismas actividades que hacía antes, pues yo me puedo dar cuenta y yo decir, algo está pasando. Pero en los niños es un proceso más complejo, perdón, porque requiere de que ellos se den cuenta, ¿verdad? Y ellos lo puedan identificar, y eso rara la vez pasa. Segundo, que lo puedan comunicar, y sabemos que hay una dificultad grandísima en la comunicación con los niños porque probablemente no entienden lo que les está pasando. Entonces es difícil comunicarse a la otra persona. Y tercero, identificar que eso que está pasando es extraño y que no me hace sentir bien. Así que es un proceso complejo, así que requiere de que padres, madres, abuelos, encargados, tíos, estén pendientes, los mismos maestros estén pendientes a cambios significativos en estos niños y adolescentes, y que sepan que se sale de lo que es usual. Y entonces sean ellos los que busquen ayuda. Así que ahora mismo la tendencia es ver mucha ansiedad, mucha depresión en adultos, mucha frustración, mucha dificultad en el manejo de emociones. ¿Por qué? Porque ellos son la cara,
¿verdad? Ellos le tienen que dar la cara a sus hijos, a los niños, adolescentes, a los que están cuidando, y son los responsables de cargar muchas veces esas emociones, echarlas a un lado para poder subsistir en el día a día. Uh-huh. Patricia, yo quisiera añadir también, ¿verdad? Que cuando hablamos, obviamente el espacio de Chico Impacto es un espacio para hablar sobre nuestra niñez de 0 a 10 años, pero esa niñez de 0 a 10 años incluye a sus padres, incluye a sus madres, incluye a sus cuidadores, incluye a sus maestros que están pasando por una cantidad de estresores también bastante grande. Entonces, parte de la dificultad de nosotros poder identificar las necesidades de nuestros hijos es que tenemos muchos padres también que están pasando por problemas de ansiedad, que están pasando por problemas de depresión, que muchas veces, obviamente, al estar enfocados en su propia sintomatología, ¿verdad? O en sus propias preocupaciones, se nos hace un poco complicado poder entender y etiquetar lo que nuestros niños están pasando. Entonces, una de las exhortaciones que nosotros queremos hacer desde Chico Impacto, ¿verdad? Es que comencemos a romper nosotros los adultos con lo que son los estigmas hacia la provisión de servicios de salud mental. Lo que nosotros hemos estado viviendo durante los últimos, yo diría 10 años, pero más intensamente durante los últimos 3 años, son traumas, son situaciones sumamente difíciles y cada uno de nosotros, incluyendo nosotros los psicólogos y las psicólogas, nos hemos visto en la necesidad de buscar apoyo, de buscar ayuda, de buscar estrategias para poder manejar cosas que nosotros antes no habíamos experimentado. Y yo creo que eso debería ser algo, ¿verdad?, en lo cual debíamos reflexionar. Sin embargo, te pregunto, ¿verdad? Y como tú bien dices, no es fácil para nosotros poder identificar muchas veces esas necesidades de nuestros niños y niñas. ¿Cuáles son algunas de las señales o cuáles son algunas de las cosas a las cuales nosotros deberíamos estar pendientes para identificar que nuestra niñez está teniendo algún tipo de problema de ajuste a estos traumas, ¿verdad? Y particularmente a lo que estamos hablando durante el día de hoy, a la educación a distancia? Sí, Eduardo, qué bueno que me haces esa pregunta, porque muchas veces pensamos, ¿verdad? Y no me gusta generalizar, pero muchas personas tienden a sentir que porque le estamos supliendo a los niños todas sus necesidades básicas o lo que realmente necesitan, pues no pueden quejarse o no pueden estar tristes o no pueden estar molestos, ¿verdad? Y lo primero que necesitamos entender es que todos atravesamos por emociones, ¿verdad? Todos vivimos emociones, son respuestas innatas. Así que sí hay que permitir que los niños desde 0 a 10 y los más grandecitos también tengan sus días difíciles y tengan sus días malos, porque puede ser una respuesta natural y que probablemente en ese día en particular la comida, el techo, la computadora, tener acceso a internet, tener aire acondicionado no es lo que necesitan en ese momento. Así que es importante que los niños no tienen por qué estar en un estado de humor estable y chévere todo el tiempo, ¿verdad? Los niños también hay que permitirle que tengan sus días malos, así que eso no es significativo, ¿verdad? Es normal, vamos ¿verdad?, a usar esa terminología que a veces nos explica un poquito mejor la cosa. Pero entonces nosotros vamos a estar pendientes a qué, a patrones, ¿verdad?, de días extensos, ¿verdad? O de días corridos en que esos niños estén faltos de ánimo o estén tristes o decidan estar aislados, ¿verdad? Aún estando en la misma casa, pues que busquen espacios de estar solos, que sea un niño comunicativo y de momento deje de comunicarse tanto. La hipersensibilidad también de que este nene está que de cualquier cosita que uno le diga, ¿verdad? No se le puede mirar esto, lo que sea, esa hipersensibilidad también, los outbursts, ¿verdad? O las explosiones de coraje, ¿verdad? Que digamos algo y nos contesten de mala gana. Cambios en los patrones de conducta también. A veces la conducta no son pocas vergüenzas, ni son, mira, este nene es terrible. Muchas veces los cambios en conducta quieren llevarnos un mensaje. Es la manera de los niños y niñas de dejarnos saber algo me está incomodando, algo no me gusta. Así que nosotros es observar y muchas veces los papás tienen este sexto sentido bien desarrollado, ¿verdad? Por no decir todos, pero es una cosa de que yo sé que algo anda mal, pero muchas veces el mismo agite, misma responsabilidad no nos permite detenernos
e identificar que algo anda mal, ¿verdad? Pero la prevención es bien importante. Si nosotros lo atacamos rápido, pues es algo que no pasa a mayores, sino que podemos identificar y atender en el momento y probablemente la mayoría de las ocasiones, y lo he visto en pacientes que llegan a mi oficina privada chiquititos, es simplemente dejar salir algo que les molesta, algo tan simple, una malinterpretación de un gesto, de un comentario de los papás. Y una vez lo dejan salir, todo vuelve a su estado natural, ¿verdad? Así que es mucho de observación. Quisiera añadir, ¿verdad? Que esa observación también la podemos ver por etapas de desarrollo, ¿verdad? Una de las cosas, yo tengo una niña de 5 años y mi niña de 5 años le encanta jugar con sus muñecas, le encanta dibujar, le encanta recrear diferentes tipos de situaciones y yo creo que ese es el mundo de la fantasía de mucha de nuestra niñez, ¿verdad? Y en ese mundo de la fantasía, en ese juego, muchas veces nosotros podemos ver unos temas que se van repitiendo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, veía en el juego de mi niña que el tema de los doctores, el tema de las inyecciones, el tema de sanar, era un tema que era bastante recurrente. Y poco a poco me fui dando cuenta acerca de la preocupación que ella tenía, no solamente del COVID, sino también del desarrollo de una vacuna, de cuándo esto se va a acabar, cuándo va a haber algo disponible para que yo pueda volver a tener mi vida normal, ¿verdad? Así que a través del juego pudimos ir identificando cuáles eran algunas de sus necesidades. No era que estaba deprimida, no era que estaba mostrando ningún otro síntoma, pero sí habían unas preocupaciones, ¿verdad? Y eso es importante porque a veces cuando hablamos de salud mental o salud integral, pensamos en una depresión, pensamos en síntomas de ansiedad. Y yo creo que meramente hablar de preocupaciones, ¿verdad? Que nuestra niñez a veces no tiene el lenguaje para palabrar, para decir, y lo pueden hacer a través de otros mecanismos. Yo creo que es importante también que estemos atentos a eso y que podamos dialogarlos con ellos y ellas, ¿verdad? Para que puedan tener ese apoyo que necesitan. Sí, te estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Cuando nosotros proveemos espacios en donde la conversación no es tan formal, sino unos espacios donde entonces a través del juego, a través de películas, a través de dibujos, de muchas otras recursos que tenemos, ¿verdad? Nosotros podemos escuchar o permitir a estos niños y niñas dejar salir preocupaciones las cuales van a desplazar de otras, ¿verdad? Y probablemente proyectan sus propias inseguridades o sus propias dudas, que no son otra cosa que cuando las traducimos son simples preguntas que ellos no saben hacer, porque probablemente tu niña quisiera saber cuándo es que viene la vacuna, porque muchas veces le dicen a los niños, no podemos salir hasta que haya una vacuna y estemos protegidos. Pues entonces su mentecita lo que graba es, hay que crear una vacuna, pues esa es mi preocupación. Eso no es sinónimo de depresión ni sinónimo de ansiedad, es simplemente curiosidad. Pero cuando tú tienes una pregunta o tienes una preocupación que no está siendo aclarada o no está siendo atendida, pues se vuelve más grande de la cuenta. Así que cuando proveemos esos espacios, así que nosotros le damos la oportunidad a ellos de ser libres y de no sentir que están siendo atacados o entrevistados y que esta información no viene de ellos, sino que ellos lo proyectan en otros, ¿verdad? En los muñecas, en los juegos, en los dibujos. Así que una de las mayores, ¿verdad? Principales recomendaciones es escuchar. Muchas veces con escuchar y darnos cuenta, nosotros podemos, ¿verdad? Agarrar mucho de lo que está pasando nuestra niñez. Uh-huh. Patricia, ¿cuál es ese balance que nosotros debemos tener entre la información que le demos a nuestra niñez acerca de las múltiples cosas que están pasando y la que no deberíamos darle, ¿verdad? ¿Cómo manejamos ese balance de información? Sí, eso es bien importante y es importante también conocer cuánto nuestros niños pueden manejar, ¿verdad? Nosotros podemos ver 2, 3, 4 niños de 10 años y cada uno puede ser diferente, ¿verdad? Podemos tener hermanitos que son diferentes, lo hemos hablado de estilos de personalidad diferentes. Así que nosotros tenemos que empezar con lo más básico, ¿verdad? Con un idioma que sea entendible. Nosotros también, como cuando digo nosotros, somos los adultos, ¿verdad? Saber qué información necesitan ellos, ¿verdad? ¿Qué necesitan saber?
porque lo que no necesitan saber probablemente los abruma. Así que nosotros necesitamos empezar con dar la información necesaria, ¿verdad? En el momento indicado. Entonces, también ser bien honestos en ese sentido, porque a veces vemos muchos papás que asumen el rol de superhéroe, ¿verdad? Y de que yo lo sé todo y yo voy a estar para ti siempre y a nosotros no nos va a pasar nada. Y entonces estos son promesas que después nosotros las hacemos grandes y compromisos que hacemos grandes y que sabemos que eventualmente vamos a romper. Así que nosotros, está bien decir no sé. O sea, yo te doy la información que yo tengo ahora. Ahora, importante, yo doy la información, pero te doy espacio para que me digas si la entendiste. ¿Verdad? Es importante dejar que nosotros sepamos qué entendieron los niños de esta información que le dimos, qué preguntas tienen, ¿verdad? ¿Qué preguntas tienen? Y si hay alguna pregunta que nosotros no sepamos, decirle, mira, mamá no sabe esa respuesta o papá no sabe esa respuesta, pero la vamos a buscar. Yo te la voy a buscar y voy a buscar cómo de la manera que alguien la sepa para entonces dejártela saber. Así que es importante. Y lo más importante que yo he visto en situaciones como esta es que a veces tenemos la conversación cuando empezó la pandemia, y esto es lo que sabe, y sabemos que esto va cambiando todos los días. Así que tenemos que de alguna manera dejar saber a los niños que esa conversación no cerró ahí. O sea, que es una conversación que cuando surja la duda, tienes que dejármela saber, ¿verdad? Esto va cambiando todo el tiempo. Mamá y papá están hablando contigo, o titi o abuela está hablando contigo de esto ahora. Pero si la semana que viene tú tienes una duda, tú me la dices, ¿verdad? O nosotros fomentar ese espacio. Ok, esta es la hora de hablar de dudas y usar un dado, un peluche, cuál es la duda de fulano y entonces, ¿qué quiere saber fulano? ¿Qué queremos saber? Y entonces para ver cómo estamos procesando esa información. Recuerden que los niños, las preguntas que no se le contesten a los niños o las dudas que ellos tengan, eventualmente se las van a contestar ellos mismos. ¿Okay? Y entonces la guardan, sea correcta o incorrecta. Guardan esa respuesta en la mente y a veces tienen ese sufrimiento por algo que muchas veces no es ni la verdad. Así que hay que fomentar esos espacios de comunicarse y darle la información que ustedes entiendan que ellos necesitan saber. Y hay veces, ¿verdad? Dependiendo de las reglas que tengan los padres en los hogares, ¿verdad? El acceso que tienen nuestros niños a las redes sociales y a información que no es la que nosotros le estamos dando, ¿verdad? La información que pueden adquirir a través de las redes sociales puede ser información bien problemática. Así que por eso es bien importante que hablemos con ellos y ellas, porque sabemos que con esto de la pandemia hay diversos tipos de información. Hay información que es falsa, hay información que es cierta, hay información que va evolucionando, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la ciencia, una de las cosas que yo creo que hemos aprendido en esta pandemia es mucho sobre ciencia y salud pública, ¿verdad? La ciencia del COVID es una ciencia que ha ido evolucionando poco a poco y que todos los días aparentemente descubrimos algo nuevo, ¿verdad? Y pareciese como que se contradice, pero es que parte de la ciencia tiene que ver con esos descubrimientos, ¿verdad? Tiene que ver con cuestionar, con hacer nuevas preguntas, ¿verdad? Y eso para un niño o para una niña que no tiene buena información y que buscan información a través de las redes sociales puede ser bastante confuso. Lo es para los adultos, imagínate para un niño o para una niña. Algo que quiero enfatizar y que te doy las gracias por decirlo, ¿verdad? Es tener ese espacio de conversación con nuestra niñez. Una de las cosas que promueve Chico Impacto tiene que ver con promover la voz de la niñez y la participación en las cosas que le competen. Y el COVID es algo que definitivamente le compete a ellos y a ellas. Hay unas barreras culturales que a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Donde pensamos que mientras más callado esté el niño, más respetuoso es. Hay una correlación bien peligrosa ahí entre el silencio y el respeto. Y esto no es un momento para el silencio, es el momento para nosotros poder, ¿verdad? Contestar esas preguntas, dialogar con ellos, permitir que se expresen y que puedan entonces sentirse seguros a través de la información que tienen. Hay algo, Patricia, que a mí me preocupa mucho, yo sé que a ti también, con esto de la educación a distancia, y tiene que ver con la socialización de nuestra niñez. Porque una de las cosas más importantes en el proceso de desarrollo de nuestros niños y, by the way, de nuestros adolescentes, es ese proceso de socialización.
¿Qué tú nos puedes decir acerca de eso? ¿Qué alternativas tenemos que sean seguras para que nuestra niñez pueda asumir esa socialización? Sí, es un aspecto bien importante y que probablemente se está desatendiendo por las circunstancias, ¿verdad? No es porque queramos aislar a los niños y niñas, pero también tenemos que partir de la premisa de que muchos niños no les interesa ser sociables, o sea, por su estilo de personalidad. Así que dentro de un hogar podemos tener niños que están súper chéveres con estar en casa y para qué tengo que ir a la escuela, para qué tengo que hablar con nadie, oh, estoy feliz. Pero hay otros niños que no, que son más, ¿verdad? Más sociables, más activos, les gusta estar rodeado de la gente. Tenemos también que estar pendiente, perdón, a esos aspectos. Así que estas relaciones interpersonales con los niños, con los adultos, con todo el mundo, se han visto afectadas. Así que de alguna manera tenemos que propiciar esa socialización, ¿verdad? Adaptarnos a lo que es esto por ahora, ¿verdad? Para muchas personas es bien difícil esto de que tienes que adaptarte, ¿verdad? No tienes que adaptarte. Eso nadie está obligado a adaptarse y nadie está obligado tampoco a pensar que esto va a ser permanente, ¿verdad? Porque seguramente no lo es. Así que nosotros estamos tratando de sobrevivir a un momento difícil para el que no estamos preparados. Así que importante reconocer qué cosas yo tengo, ¿verdad? Que con qué recursos yo cuento y cómo entonces están esos pares, ¿verdad? Que son los amiguitos, los vecinos, los compañeros de clase, los compañeros de equipo de mis hijos y de mis hijas, cómo están ellos en cuestión de recursos también y cómo nosotros podemos llegar a un punto medio. El otro día, una de mis adolescentes, estamos en sesión y me dice, estoy tan feliz porque pude ver a mi hija. Y le dije, ¿y cómo hicieron? Me dijo, en el estacionamiento de un centro comercial. Y le dije, ¿cómo fue eso? Y me dijo, pues cada papá estacionó su carro con una distancia, abrimos los baúles, nos sentamos, sacamos sillitas de playa e hicimos un círculo con la distancia, ¿verdad? El distanciamiento esto físico y entonces ahí compartimos y hasta comimos y todo en ese espacio. Yo dije, wow, ¿y a quién se le ocurrió eso? Me dice, a una de las madres. Yo digo, pues exacto, pues entonces con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Okay? El otro día estaba yo viendo a mi sobrina socializando con sus amiguitas en el break de la escuela y entonces se compartían pues no podemos estar juntas, ¿verdad? No podemos estar físicamente en el mismo lugar y juntas, pero eso no quiere decir que no podemos comunicarnos, ni conectar, ni estar presentes. Así que obviamente los niños probablemente no tienen la capacidad de crear esas ideas o no saben qué alternativas tienen, porque los niños quizás pueden crearse esta idea espectacular y no saben si se puede llevar a cabo, porque dependen de los recursos de sus padres. Así que miren, estos comunicaciones por Zoom, por Google Meets, por todas estas plataformas que hay disponibles, pues no es lo ideal, pero o sea, peor es nada, como dice la gente, ¿verdad? Nosotros vamos a ver qué necesitan los nenes. Yo necesito estar con las amigas. Hay gente que hasta ha visto películas conectadas a una plataforma y es como estar en el cine. O sea, las posibilidades son olvídense, pero entonces eso radica o depende de la necesidad de esos niños y de usted como encargado de esos menores que puede proveerles a ellos. Pero sí, o sea, necesitamos fomentar que esa socialización se dé. Yo durante el día de hoy quiero ofrecer la plataforma, la página de Chico Impacto como un repositorio de ideas de socialización. Si usted como padre, madre, tío, tía, abuelo, abuelo, quien sea, ¿verdad? Usted tiene una idea de cómo nuestra niñez puede socializar de una manera alterna que no vulnerabilice su situación de salud, usted puede entrar a nuestra página, usted puede página privado a todo el mundo para que podamos entonces fomentar, ¿verdad? Esa parte tan importante del desarrollo de nuestra niñez, que es esa socialización. Yo he visto otras cosas y he escuchado otras cosas también de algunas comunidades. Los otros días en un programa de radio escuchaba de una comunidad que cogieron un megáfono. Hoy en día que tenemos
que tenemos las tumbacocos por ahí, ¿verdad? Con las campañas políticas, pues ellos cogieron un megáfono y en comunidad decidieron que iban a jugar bingo. Y la pasaron excelente, ¿verdad? Fue un acuerdo en comunidad, la pasaron muy bien, la pasaron en familia, ¿verdad? Así que hay ideas, ¿verdad? Nosotros pensando así un poco fuera de la caja, que pueden promover, ¿verdad? Lo que es la diversión y lo que es el desarrollo social. Mi niña se ve con sus amigas aquí en la urbanización, obviamente guardando la distancia apropiada, se sientan, se hablan, se comparten lo que está pasando, se dicen que se extrañan, hablan sobre lo que van a hacer cuando se acabe el COVID. Ya mi hija dijo que se va a quedar unos días en casa del vecino y después va para casa del otro vecino, ya tiene todos sus planes hechos, ¿verdad? Así que, pero es importante porque lo hablan, conectan, ¿verdad? Y podemos ver entonces cómo van demostrando sus sentimientos y sus necesidades de socialización. Así que yo creo que es algo que podemos nosotros como Chico Impacto proveer la plataforma para que, para que ustedes puedan darnos ideas, ¿verdad? De cómo fomentar esto en otros niños. Yo creo que otra cosa que a lo mejor sería bueno que habláramos, Patricia, es del valor de la comunidad, ¿verdad? Porque yo creo que a veces, a pesar de la distancia, nuestras comunidades juegan un papel importante en fomentar el bienestar de nuestra niñez en esto de la educación a distancia. Yo creo que esta mañana yo leía un meme por ahí que le pedía de por favor a los vecinos que cuando fueran a recortar la grama, cuando fueran a hacer cosas, ¿verdad? Que fueran a hacer algún tipo de ruido que pudiese afectar el proceso educativo de nuestra niñez, que por favor que lo hicieran en horarios donde la niña no estuviera en la escuela, ¿verdad? Pero qué otras cosas tú piensas que nuestras comunidades pudieran hacer para apoyar a nuestra niña? Mira, yo creo que lo primero que como comunidad podemos hacer es saber quiénes somos, ¿verdad? Porque nosotros, una de las cosas que trajo, uno de los retos mayores que trajo esta pandemia fue el de conocer, porque muchos hogares en Puerto Rico no sabían lo que era convivir. O sea, estamos viviendo en hogares donde ambos padres trabajan o madres o padres solteros que trabajan, ¿verdad? Jefes de familia que llegan a qué? A cocinar o a comer algo, a estudiar o repasar las tareas y acostarse a dormir. O sea, nosotros no sabíamos vivir en núcleo, o sea, y de momento nos dijeron 24/7 tienen que verse las caras. Así que de igual manera que pasó en los hogares, en que hemos tenido que aprender a conocernos, ¿verdad? A conocernos de verdad, de qué nos gusta, de qué me molesta, cómo es la cosa, cómo es que yo funciono, cómo es que yo organizo mi área de trabajo, cómo es que yo me pongo cuando voy a trabajar o no. Pues la comunidad también tiene que salir de alguna manera, ¿verdad? Y cuando digo salir, no es solamente físicamente, pero probablemente comunicarse de alguna manera, porque probablemente en mi urbanización yo no sé cuántos niños están tomando clases a distancia. Por eso es que me levanto a las 6:30, 7, paso por la grama, porque todo el mundo está encerrado en sus casas y yo no sé lo que está pasando allí. Así que nosotros necesitamos crear un mayor sentido de quiénes son los que me rodean. O sea, quién es el de al lado, quién está al frente. Entonces, pues probablemente el distanciamiento, pero yo me puedo parar y preguntar, mira, tus niños están tomando clases, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, wireless en mi casa y solamente lo está usando un niño, pues probablemente compartir la clave a otra persona que quizás no lo tiene porque no hay disponible, ¿verdad? Y yo tengo la impresora y tú consigues papel y entonces aportamos para la tienda entre todos, ¿verdad? Entonces, lo fabuloso de esto es cuando la carga es compartida, es mucho más llevadera. Cuando yo, madre o padre o tío o tía o abuelo, veo que dos casas más abajo, tres, están en la misma situación que yo, esto crea un sentido de alivio, porque ahora mismo todos en nuestras casas estamos batallando a ciegas, si venimos a ver, porque pues yo no puedo imaginar que todo el mundo está en mi misma situación, ¿ves? Porque puede ser mejor o puede ser peor. Así que es difícil nosotros evaluar y mirar esta situación desconectándonos de nuestra perspectiva, de nuestra realidad.
Así que yo creo que la recomendación mayor es vamos a conocernos, vamos a ver quiénes somos. Muchas comunidades tienen centros comunales, ¿verdad? Yo conozco personas que trabajan en los residenciales públicos del país, donde hay unos centros que tienen computadora, que tienen internet, que tienen eh, eh, impresoras, que tienen el equipo y probablemente ni la misma comunidad sepa que eso está a su disposición. Así que esto es lo que necesitamos hacer porque así conocemos qué nos hace falta a nosotros como comunidad, pero también nosotros compartimos con el otro y a lo mejor lo que yo tengo, o sea, lo que a mí me sobra, tú lo necesitas. Y entonces ahí compartimos y se da esa solidaridad que tanto necesitamos en estos tiempos. Definitivamente, yo creo que diste en el blanco con la palabra solidaridad. A mí me pasó los otros días mi niña necesitamos imprimir algo en casa y de momento se nos acabaron las tintas. Era un día donde no podíamos salir a comprar las tintas y yo le texté a mi vecino imprimió las 2 páginas que nosotros necesitábamos, las puso en la marquesina de la casa y entonces pudimos realizar el trabajo, pudimos realizar las tareas, ¿verdad? Y así como él nos ayuda a nosotros lo ayudamos a él. Por otro lado, a la misma vez, el reconocer de que habemos algunos de nosotros que estamos en posiciones de privilegio y que hay otros que no tienen los recursos para poder asumir esta educación a distancia y que son muchos en Puerto Rico los que están en esa posición, ¿verdad? Y desafortunadamente, nuestro gobierno no necesariamente ha trabajado la situación de la manera más efectiva, articulando un plan que pueda subsanar, ¿verdad? Esas inequidades o esas diferencias que hay, ¿verdad? Entre aquellas personas que están en privilegio y aquellas personas que están en pobreza. Pero yo creo que la solidaridad ha sido algo bien importante de parte de nuestras comunidades, ¿verdad? Personas que han hecho gestiones de back to school y le han regalado libros, libretas, ¿verdad? Lápices y otros materiales a la niñez de comunidades, ¿verdad? Que están en pobreza. Hoy el proyecto de Impacto Juventud y el proyecto de Chico Impacto tuvieron el honor de recibir 15 tabletas de parte de la Fundación Extra Base de Carlos Delgado, a quien queremos agradecer efusivamente durante el día de hoy públicamente, ¿verdad? En este programa, para una comunidad en Peñuela, en la montaña, de niños que están vulnerabilizados por la pobreza, pero también están vulnerabilizados por muchas otras cosas, ¿verdad? Porque al vivir en la montaña, a veces nos olvidamos de que tenemos gente que vive en la montaña, que no tienen buena recepción de internet, que viven en pobreza, que los accesos y la infraestructura de sus comunidades muchas veces ha sido olvidada por el gobierno, ¿verdad? Y son estas muestras de solidaridad de parte no solamente de la Fundación Extra Base de Carlos Delgado, sino de mucha otra gente. Mis estudiantes se han desbordado donando bultos, donando libretas, donando crayolas, donando libros de pintar. Tenemos otras organizaciones de base comunitaria que han hecho un trabajo excelente, ¿verdad? Yo creo que la solidaridad ha sido y seguirá siendo, ¿verdad? Parte de esa respuesta efectiva para poder atender las necesidades de nuestra niñez. Ya nos quedan aproximadamente unos 20 minutos. Quiero decirle a las personas que nos están sintonizando durante la tarde de hoy, veo algunos comentarios muy buenos y unas sugerencias y se las agradezco. Si tienen alguna pregunta para la doctora Patricia Landers, le pedimos por favor que la haga también en el espacio del chat. Para eso estamos aquí durante el día de hoy. Y en lo que recibimos preguntas, Patricia, te quería preguntar si un papá, si un abuelo, ¿verdad? Y decimos abuelos y abuelas porque sabemos que el 39% de nuestros abuelos están criando niños hoy en día en Puerto Rico, tienen alguna preocupación de salud mental, ¿cuál es la gestión que deberían hacer para buscar servicios para sus niños y sus niñas? Mira, sí, es importante, ¿verdad?, que hablamos de la observación y quiero antes de contestar esa pregunta decirte que precisamente la solidaridad de este país es la que ha hecho que no se vea tan grave lo mal organizado y el pobre liderazgo que hay a nivel gubernamental. O sea, si lo vemos grave hoy, estuviese peor porque desde Huracán María, los terremotos y ahora esta pandemia ha sido esa solidaridad de organizaciones sin fines de lucro, de la academia, de psicólogos y psicólogas de este país
que han dado su tiempo, su esfuerzo y que han ayudado a que esto no sea una situación más grave de la que tenemos, ¿verdad? Así que es bien importante que esa solidaridad se reconozca, pero también que sepamos que está asumiendo una responsabilidad que probablemente no les corresponde, ¿verdad? Y que podría ser mejor si cada cual estuviese haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces, volviendo a la pregunta, mira, nosotros tenemos la primera línea, ¿verdad? Es saber, lamentablemente en este país, tenemos que saber el plan médico con el que cuentan estos niños, ¿verdad? Pero nosotros también, por ejemplo, en la Asociación de Psicología de Puerto Rico, se creó un directorio de proveedores de salud mental, ¿verdad? Psicólogos y psicólogas en todo el país que están ofreciendo servicios a distancia. Así que eso es uno de los recursos. La Asociación de Psicología está muy activa en las redes sociales. Así que por eso digo, las redes no solamente sirven para estar pendiente a lo negativo y a las noticias. Por aquí se postean o se publican tantos recursos para los padres. Así que miren, páginas como esta de Chiqui Impacto, de Impacto Juventud, etcétera, son recursos a donde usted puede tocar puertas, ¿verdad? Y decir, mira, esto necesito ayuda para X o Y persona, un niño o niña de tal edad en tal pueblo, y nosotros, ¿verdad? Las personas encargadas de estas páginas se mueven a buscar esos recursos. Pero obviamente necesitamos también ver el tipo de plan médico que tienen, ¿verdad? Los servicios para nosotros dirigirlos hacia los servicios que hay. Hay muchos servicios que son libres de costo. Ahora mismo durante la pandemia los psicólogos y psicólogas, igual que los médicos, no están cobrando los deducibles, así que su plan cubriría todos los gastos. Hay servicios de salud privados y muchos del gobierno que son muy buenos, que pueden, organizaciones sin fines de lucro que también tienen servicios de salud mental. Lo importante es usted tocar puertas, ¿verdad? Usted escribir un mensaje, usted puede llamar a su plan médico, quienes le pueden dirigir las personas empleados y tienen plan médico de sus empleos. También está el programa de ayuda al empleado, que es gratuito para usted, para sus hijos también. Así que le hace todas las gestiones hasta conseguirle el psicólogo o la psicóloga para que los atienda. Así que nosotros podemos tocar puertas a través de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, a través de la Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico. Sabemos que el Hospital San Juan Capestrano, APS, el Panamericano Inspira, todos estos recursos constantemente en las redes sociales están publicando números de emergencia, y en última instancia o en primera instancia usted puede comunicarse con la línea Paz 1-800-981-0023, y es una línea que está 24 horas al día, 7 días a la semana. Y si ellos no le pueden ayudar en el momento, le van a canalizar ese servicio. Pero la línea Paz es libre de costo, totalmente confidencial. Así que si usted siente en algún momento que necesita ayuda, usted agarre el teléfono, usted llame, y de ahí de seguro le van a canalizar el servicio que usted o sus hijos necesiten. Yo creo que una de las cosas, y te agradezco eso, ¿verdad? Otros recursos que tenemos son nuestras universidades, ¿verdad? Programas de psicología en las universidades, como la Universidad Carlos Albizu, que hace un trabajo excelente, el Ponce Health Science University, ¿verdad? Hay universidades que tienen servicios que son servicios a bajo costo para nuestra niñez y para los adultos, que tenemos que capitalizar en esos servicios. Algo que deberíamos dialogar, ¿verdad? Es que por mucho tiempo en Puerto Rico hemos tenido un estigma hacia los servicios de salud mental. Y eso también es una barrera para poder acceder a los servicios. El que un niño o el que un padre o una madre o un abuelo necesite servicios de salud mental no quiere decir que hay algo negativo con esa persona, no quiere decir que esa persona es menos, no quiere decir que esa persona no es resiliente. Yo creo que parte de ser resiliente es saber poder identificar los recursos que nosotros necesitamos para poder adaptarnos y poder vencer, ¿verdad? Y poder sobrellevar las situaciones que se nos presentan en la vida. Así que un poco yo creo que nosotros como padres tenemos que a veces entender que parte de fortalecer esa educación, esa salud social, ese bienestar de nuestra, perdón, de nuestra niñez,
tiene que ver con buscar los servicios que necesita, ¿verdad? Cuando nuestro niño tiene algún tipo de problema de salud física, ¿dónde nosotros caemos inmediatamente? Caemos en la oficina del pediatra. Hoy en día lo llamamos, ¿verdad? Si es que tiene servicios de telemedicina. Pero cuando son alguna situación de salud mental, tendemos a pensarlo una y otra vez, ¿verdad? Y tendemos a pensar de que es algo que se le va a pasar. Es una etapa, lo va a sobrellevar. Y hay momentos donde sí, hay cosas que son etapas, hay otras cosas que no son etapas. Hay cosas que son momentos donde nuestra niñez necesita una atención especializada para poder lidiar efectivamente con esa situación que está pasando. Y yo creo que esta generación de niños, Patricia, y estoy seguro que tú coincides conmigo, si yo comparo mi niñez con la niñez de esta generación, jamás y nunca se compara. Hablar de pasar por María, por terremotos, todavía tenemos niños pasando por terremotos acá en el suroeste, tú estás en Santa Isabel, ¿verdad que estás? O en Ponce. Yo estoy en Sabana Grande, todavía estamos pasando por sismos cada 2 o 3 días, si no es que sentimos el temblor, sentimos el ruido, incluso el ruido nos crea pavor, ¿verdad? Pasar por una pandemia, por un encierre, son situaciones que ninguno de nosotros como niños tuvimos que sobrellevar, ¿verdad? Así que estamos hablando de situaciones que requieren una adaptación, y para poder adaptarnos y para poder ser resilientes, como dicen por ahí, necesitamos una serie de recursos. No sé si quieres añadir algo más en esa dirección, Patricia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que el aprendizaje que están teniendo esta generación es inmensa, ¿verdad? Nosotros, yo en mi vida he pasado, yo he pasado todo lo que han pasado ellos a tan corta edad. Así que sí, esto nos sirve también para darnos cuenta de que no todo es negativo, ¿verdad? De que nosotros, estas situaciones de crisis nos ayudan también a conocernos, nos ayudan a saber con qué recursos contamos, ¿verdad? Y no tan solo con recursos físicos o materiales, sino recursos emocionales. Hay veces que las personas dicen, yo no voy a poder con X cosa, y nosotros no sabemos eso hasta que no nos ponen a prueba, ¿verdad? Entonces esto ha venido también a ponernos a prueba, pero quería darle también una mayor importancia a esto de cómo vemos la salud mental, ¿verdad? Y es que muchas veces los roles que nos impone la sociedad nos hace creer que somos o que tenemos que ser invencibles, o que tenemos, como mencioné anteriormente, ser superhéroes, ¿verdad? Y todo el mundo puede tener un mal día, ¿verdad? Como tú mencionas, no es lo mismo el colega nuestro que está en el área metropolitana, no por menospreciar, pero que no tiene que vivir el jamaquión a las 3 4 de la mañana y decir, Dios mío, o sea, lo hablábamos nosotros no hace mucho, tú y yo, que decíamos, cuánta más resiliencia, cuánta más empatía, o sea, cuando tú te has dado y sabes el sufrimiento de la gente de primera mano, y de momento tiembla y sientes que todo vuelve a cero, ¿verdad? Que empezamos desde cero. Así que es importante saber que a todos nos puede pasar, o sea, que todos nos podemos desanimar, que una tristeza o una dificultad no es sinónimo de un diagnóstico. O sea, el que yo esté triste hoy no quiere decir que eso es un diagnóstico que va a ser permanente para toda mi vida. Quiere decir que estoy atravesando un momento difícil y que probablemente el camino se me oscureció de momento. Yo necesito a alguien que vea la situación objetivamente y me ayude a acomodar las piezas, porque eso es lo que hace el psicólogo y la psicóloga. O sea, no es que nosotros tenemos varitas mágicas para cuidarlos, no es que los tenemos que medicar, no es que tenemos que hospitalizarlos, eso no es la salud mental. La salud mental es reconocer, o sea, cuando yo siento que algo me molesta, que algo me incomoda y yo no lo puedo resolver solo, pues entonces yo necesito ayuda, y eso no nos hace ni más ni menos, ni mejores ni peores personas, nos hace humanos, nos hace personas que no lo sabemos todo. Así que nosotros mismos, los profesionales de salud mental, recurrimos a quienes, a nuestros colegas. O sea, cuántas veces no texteamos tú y yo y decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo es esto? ¿Cómo va aquello? Y aquel tiene un problema. Así que hay grupos de apoyo también. No necesariamente tenemos que ir a un proceso de terapia individual. O sea, hay grupos de apoyo online ahora mismo que uno simplemente tiene que escuchar. Hay recursos para nosotros ver cómo podemos, ¿verdad?, mejorar o sentirnos un poco mejor. Así que es romper con ese tabú
de que buscar ayuda es, o sea, una marca permanente, no, es un momento de debilidad, lo atacamos y seguimos andando. Uh-huh. Otra de las cosas que quisiera resaltar, nos quedan aproximadamente 10 minutos, Patricia. Yo creo que hablamos de solidaridad y yo creo que dentro de esa palabra solidaridad hay una palabra bien importante, es la palabra empatía. Nosotros hemos visto como a veces hay unas fricciones entre los maestros y los padres, ¿verdad? Por la cantidad de trabajo, por los métodos de enseñanza, por diferentes cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que yo he descubierto en el camino, ¿verdad? Y tengo el beneficio de tener una hija pequeña, ¿verdad? Para poder experimentar esto de primera mano, es que los maestros también están pasando por situaciones bien difíciles. Nosotros los padres estamos pasando por momentos difíciles también. Yo soy profesor universitario, pero yo le digo a todo el mundo, yo no soy maestro de kinder. Mi nena está en kinder, yo no sé cómo enseñarle a una niña de kinder, ¿verdad? Yo no tengo esa destreza, yo no fui a la escuela para eso, ¿verdad? Los maestros, por otro lado, están adquiriendo unas destrezas de educación en línea que son nuevas para ellos y para ellas, ¿verdad? Así que es un momento donde la empatía y la solidaridad son sumamente importantes y eso se logra a través de la comunicación, ¿verdad? De tener una comunicación efectiva, no solamente con los maestros, sino también con nuestras escuelas, ¿verdad? Que muchas veces yo he visto en diferentes escuelas, ¿verdad? Que están tanteando con maneras de hacer esto que sea más efectivo, que sea más llevadero, que sea más apropiado para el desarrollo, porque no hay mucha literatura ni hay muchas ideas, ¿verdad? Anterior a marzo, para poder hacer esto de una manera efectiva, ¿verdad? Entonces, cuando creamos una situación de conflicto, aumentamos la cantidad de estresores que estamos viviendo en este proceso y en realidad no es beneficioso para nadie, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado también, ¿verdad? De no hablar mal sobre nuestros maestros, sobre nuestras escuelas frente a nuestros niños y que podamos mostrar un proceso de solidaridad y de comunicación para que sea un proceso que sea llevado para todo el mundo. Y una estrategia que yo he asumido, Patricia, no sé si tú te solidarizas con ella, a lo mejor me dices que no, es la flexibilidad con nuestros niños. Yo creo que nosotros no es que le pidamos a nuestros niños que bajen sus estándares, pero honestamente yo pienso que hay momentos donde yo puedo ver el cansancio en mi niña, por ejemplo, ¿verdad? En mi niña de kindergarten y puedo decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Se acabó el trabajo de escuela, vamos a tomarnos, si el tiempo me lo permite, vamos a tomarnos un break, vamos a jugar, vamos a hacer otra cosa, vamos a ver una película y retomamos esto más adelante. Y si no se pudo hacer, pues no se hizo. O si se pudo hacer hasta cierto punto y hay que pedir una extensión a la maestra, pues se le pide una extensión a la maestra. Pero yo creo que vivimos en momentos donde no es que vayamos a bajar las expectativas de nuestros niños y niñas, pero la salud mental y la salud emocional de nuestros niños debe ser primero que una A o que una B. Uh-huh. ¿Qué tú piensas acerca de eso? Sí, me gusta tu forma de pensar, ¿verdad? Aunque a veces diferimos de algunas cositas, pero en esta te voy a complacer y te voy a te voy a apoyar. Sí, entiendo tu punto y me parece totalmente válido. Por eso es que yo sigo diciendo donde quiera que me invitan, la importancia de tener un itinerario, ¿verdad? Un programa trabajo y entonces eso lo que nos ayuda a saber es cuánto nuestros niños están dedicándole a cada actividad. Entonces, ese itinerario necesita tener un balance, ¿verdad? Lo que yo no logré, no logré, así que yo tomo la pausa. Y lo que pasa es, Eduardo, que es que es cierto lo que tú dices, aquí todos estamos en el mismo bote, o sea, estamos la marea está distinta dependiendo del área, pero estamos todos en una misma realidad. O sea, la realidad es que hay una pandemia y que estamos todo el mundo confinados a nuestras casas, ¿verdad? Y hacer las cosas a distancia. Entonces, los papás asumen, le etiquetan o le zumban el rol de ser maestros, ¿verdad? Y vamos a empezar por ahí. Los padres, la mayoría de los padres en este país no son maestros. ¿Por qué? Porque no estudiaron para eso. Así, y no es menospreciando, ¿verdad? Que hay padres que de seguro pueden hacer un trabajo fenomenal y lo han descubierto ahora, ¿verdad? Pero hay otros que me comentan, mira, por eso
estudié para maestra porque yo no tengo paciencia o yo no sé cómo los maestros pueden. Así que padre y madre encargado que me escucha, usted no es maestro formal. O sea, usted es un ente de apoyo para ese niño o niña, ¿verdad? Así que vamos primero a quitarnos eso. Vamos a sacar de la mochila las responsabilidades que yo tengo que educar formalmente a mis niños. No, o sea, eso no les toca a ustedes. Así que, segundo, los maestros, ¿verdad? Formales, están pasando lo mismo que nosotros, son seres humanos igual que ustedes, son padres y madres de familia, son cuidadores, son, o sea, están en lo mismo, están teniendo que aprender, están viviendo la incertidumbre de jefes o directores que no saben qué decirle o qué hacer, así que están haciendo lo mejor que pueden también. Así que vamos a bajar un poquito la guardia, no los estándares, la guardia un poquito, vamos a dejar que esto fluya, ¿verdad? A ver cómo pasa. Y entonces no hay mejor recurso que la comunicación, ¿verdad? Mire, Missy, eso que hizo ayer, fíjese, la nena estaba bien pendiente. Mire, ver si usted puede hacer un poquito más de eso. Mire, Missy, yo me he dado cuenta que cuando usted le da breakcito, ella como que reacciona mejor. Esto es lo que necesitan nuestros maestros y maestras. O sea, ¿qué está funcionando con mi grupo? Yo no quiero, o sea, no es que no quiera saber, es que yo necesito enfocarme en los míos, ¿verdad? Este es mi grupo, yo tengo que dar clase a 30 nenes o 20 nenes, pues, ¿qué necesitan mis 20 nenes? Entonces yo me ubico a ellos. Igual nosotros en la casa, ¿qué necesitan mis hijos? ¿Verdad? Ay, mi hijo se distrae, que vi que alguien mencionó en los casos de educación especial, pues entonces ese necesita los audífonos más grandes, ¿verdad? Y probablemente necesita un espacio más libre de distractores, ¿verdad? Así que es reconocer la necesidad particular que yo necesito para que los míos funcionen. No quiere decir que no voy a ser empático con el otro, pero yo necesito tener los míos, ¿verdad? Funcionando para yo tener espacio para atender los otros, ¿verdad? Y entonces la comunicación es bien importante, ver lo que nos piden los nenes, hacer un horario balanceado y dentro de ese horario tiene que haber espacios de ocio, haber espacio de que si yo, ¿verdad? De que si Isabel se quiere tirar en el piso, estar ahí y ahora, pues déjala, porque ese es su espacio de desconectar. Que es el balance y es saber, ok, no pudimos hacer esto, no te preocupes, lo seguimos mañana. No es el discurso de, ay, no hagas nada. No, eso no es. Es cuestión de que tenemos que saber cuáles son los límites de nuestros hijos y qué le vamos a pedir, ¿verdad? ¿Qué le vamos a pedir para que entonces no rayen la frustración? Así que te doy la razón. Esto más estructuradito, pero te doy la razón. Definitivamente, te lo agradezco un montón. De verdad que la información que nos ha provisto durante el día de hoy ha sido magnífica. Yo creo que podemos estar una hora más hablando sobre esto, ¿verdad? Yo no quiero cerrar este Facebook Live sin decir que a pesar de todas las cosas que nosotros hemos dicho, nuestro gobierno no puede seguir claudicando su responsabilidad ministerial de proveer los recursos necesarios para que esta educación a distancia o esta educación en línea se pueda dar efectivamente. Nosotros tenemos niñez que no tienen computadoras, que no tienen una buena internet, que no tienen la infraestructura necesaria para poder educarse, que tienen, nosotros hablamos de padres que no tenemos las destrezas para ser maestros, pero la realidad del asunto es que también tenemos padres en las casas donde no necesariamente tienen el conocimiento o su nivel de escolaridad no es el nivel de escolaridad para poder apoyar a sus niños como quisieran. No son padres irresponsables, son padres que no necesariamente tienen esas destrezas para poder hacer lo que en su corazón les gustaría hacer. Y eso es sumamente frustrante y eso es sumamente, muchas veces crea ansiedad, crea depresión para padres que son comprometidos con sus hijos, pero no tienen esas herramientas para poder hacerlo, ¿verdad? Así que nuestro Departamento de Educación, nuestro gobierno tiene que responder a esta necesidad. Sabemos que no es un momento fácil, sabemos que las respuestas son respuestas complejas, pero nuestros niños se merecen, si queremos un futuro sustentable para nuestra niñez y que no veamos o que podamos aminorar el impacto generacional que puede tener este momento histórico, nuestro gobierno tiene que responder con asertividad a la situación, ¿verdad? Así que no sé si tienes algo final que nos quieras decir, Patricia, para entonces ir cerrando.
Sí, es bien importante nosotros saber que nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, ¿verdad? Y no que sea una actitud pesimista, al contrario, nosotros saber cuáles son mis fortalezas y cuando digo mis fortalezas es la de mi núcleo, ¿verdad? En qué nosotros somos buenos, con qué nosotros contamos y después que hagamos esa exploración, ver entonces qué necesitamos y ver cómo lo podemos conseguir, porque muchas veces confundimos empatía con yo tener que estar igual que fastidiado que todo el mundo y eso no es empatía. Empatía es nosotros reconocer que hay gente sufriendo y que hay gente que no le va igual que a mí, ¿verdad? Que le puede ir peor que a mí y yo tratar de entender eso, ¿verdad? Y eso me hace entonces más solidario con esas personas. Así que nosotros necesitamos saber cómo están los míos, qué es lo que yo puedo hacer y en qué cosas yo tengo control y cuáles no. O sea, yo quisiera poder controlar el Departamento de Educación y decirle qué hacer, pero como no lo puedo hacer, yo necesito remover esas energías y dirigirlas a otro lado, ¿verdad? En cosas que yo sí pueda lograr y pueda hacer, porque de ahí es que viene la satisfacción y de ahí es que viene el sentir de que yo estoy haciendo algo a pesar de las dificultades. Así que nosotros enfocarnos en hacer lo mejor que podamos en la comunicación. Déjele saber a los maestros cómo se siente, déjele saber a los maestros qué le va bien, o sea, qué ha hecho bien. Esto, mire, Missy, eso funciona bien, chévere, eso me gusta. Mire, Missy, ¿por qué no? ¿Verdad? Y es a modo de sugerencia, no a modo de orden. Y los maestros también, déjenle saber a sus papás qué necesitan. O sea, dónde están teniendo dificultad, porque tampoco esperamos que ustedes lo sepan todo, ni que tengan control de todo. Así que cuando nosotros nos mostramos más humanos y más imperfectos, nosotros, ¿verdad? Todo fluye mejor porque las expectativas bajan un poquito y entonces las tensiones también bajan. Así que es cuestión de comunicarnos y de un día a la vez, o sea, a cada día su afán. Hoy es, ok, ayer pasó eso, ya pasó, vamos a bregar con lo que viene hoy. Y entonces nos vamos organizando, la estructura es bien importante y el nosotros saber con lo que contamos y con lo que no. Definitivamente, Patricia, te quiero dar las gracias porque la verdad que ha sido una información excelente y sumamente valiosa para todas las personas que se han conectado. Yo sí quiero finalizar diciendo que ser resiliente, como dijiste ahorita, no es ser superhéroe. Nuestros niños, nuestras familias, nuestros maestros necesitan los recursos para poder ser resilientes y para poder sobrevivir y poder echar hacia adelante en unos momentos que son difíciles para todos y para todas. Cuidemos de la salud mental de nuestra niñez. Ya saben que pueden contar con este espacio de Chiqui Impacto para ofrecer ideas, para exhortar, ¿verdad? Y traernos diferentes estrategias que a lo mejor le ha funcionado a usted y que le puede funcionar a otras personas, porque no solamente la comunidad es la comunidad física, sino que en Chiqui Impacto hemos creado una comunidad virtual donde puede ser el repositorio para cosas muy buenas y muy positivas, ¿verdad? Y recursos para todos y para todas. Así que le queremos dar las gracias por haber estado con nosotros. Nuevamente, gracias a la doctora Patricia Randers por tan valiosa información y nos vemos pronto en el espacio de Chiqui Impacto. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.